Bienvenidos a nuestro taller terapéutico número 3. Espero que hayan revisado el poema de Silva, el nocturno número 3, lo hayan leído, lo hayan releído y vuelto a leer. Espero también que hayan practicado la técnica del macramé tubular, con el nudo base que les enseñé. También espero que hayan investigado un poco en YouTube acerca de esta técnica y sus múltiples variantes. Por último, espero que hayan escuchado la Maliconia de Beethoven mientras tejían. Esto, les recuerdo, para poder reflexionar y recordar acerca de los episodios, ya lo dije una vez, trágicos de nuestra vida, y poder así concentrar nuestras energías por medio de los ejercicios preparatorios. Acuérdense, articulación, rotación, estiramientos y respiración, que son muy importantes a la hora de prepararnos para tejer y pensar. Ahora bien, quisiera presentarles la primera sección de este video, que es una reflexión acerca del autodidactismo, una reflexión acerca de nuestro poeta insigne y una reflexión acerca de lo que queremos de alguna forma enseñar por medio de estos talleres. Entonces, los invito a que escuchen la reflexión y nos vemos pronto. José Asunción Silva, poeta colombiano, pero más que colombiano, universal, gracias a su desarrollo, su educación, su trabajo, su entrega total a la poesía del momento. Estamos hablando de finales del siglo XIX, y es un personaje curioso, estrafalario, raro, que en su vida pues no tuvo mucha suerte, a pesar de haber nacido en cuna de oro y dentro de una familia acomodada de la Bogotá de finales del siglo XIX. Ustedes saben que para la época Bogotá era una ciudad que podemos entender hoy como un pueblito. Era un pueblito donde había un número, digámoslo así, limitado de familias ricas, es decir, con tierra, que pues trataban de desarrollar una sociedad aislada de los centros civilizatorios de la época. Como sabemos, era París, a finales del siglo XIX, la meca cultural, artística, política, social, etcétera, del momento. Entonces, ¿cómo esta sociedad bogotana, digámoslo así, chata, mezquina, prejuiciosa, pudo desarrollar cierta cultura escrita, en este caso para nuestro curso, y desarrollarla a un nivel tan alto y tan puro como lo pudo haber hecho Mallarmé en París o en Francia? Entre el río San Agustín y el río San Francisco se construyó Bogotá con sus vecinos. Los vecinos acaudalados, latifundistas, dueños de tierra, que pues posibilitaban, así sea mínimamente, cierta cultura y cierta moral preponderante para la época. Nosotros sabemos que a lo largo del siglo XIX Colombia se formó constitucionalmente, socialmente, económicamente, pero sabemos también que esto no resultó del todo bien o perfecto. Siempre hubo guerra constante. Y en ese contexto, Silva, encerrado en este sitio tan pequeño y tan alejado de esos centros culturales, pudo desarrollar una poesía totalmente nueva, totalmente fresca,
y, y pues a un nivel tan alto como el de Mallarmé. Ahora bien, podemos preguntarnos cómo hizo Silva en este contexto para escribir su poesía. Claro, él fue a Francia, él fue a Inglaterra, se educó con ellos, pero tuvo que volver y nunca más pisó Europa. ¿Cómo pudo sobrevivir acá, en tierra donde pues prácticamente eran muy pocos los que sabían leer y escribir? ¿Cómo pudo desarrollar esa beta poética en un sitio como este? Es lo que pues quisiera dejarles a ustedes como pregunta. Ahora bien, yo tengo una posible respuesta, y es el autodidactismo. Ser autodidacta en aquella época y en este lugar, pues prácticamente era la única forma que se tenía para educarse. Aquí, a lo largo y ancho de la Gran Colombia, pues no había muchas academias o escuelas que dieran la formación cultural, social, política, etcétera, que sí daban en la Europa de la época. Ahora bien, ser autodidacta entonces era casi que necesario para alguien que quisiera, como Silva, desarrollar una escritura propia. Esa escritura propia, que en este caso pues es poesía para Silva, fue desarrollada gracias al autodidactismo que fue necesario en la América del Sur de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX para poder surgir culturalmente en el mundo. Digamos, no teníamos las facilidades o la cercanía que sí tenían los franceses, los ingleses, hasta los españoles para su época. Aquí el que, digamos, hubiera querido educarse bien, es decir, leer y escribir a la perfección, tenía pues que hacer un viaje muy largo transatlántico, llegar a Europa y moverse entre las universidades, la red universitaria que existía. Esa red universitaria fue la que le dio el chispazo a Silva, por así decirlo, para empezar a escribir. Y una vez llegado a Bogotá, se va a encontrar con que esa red pues no existe acá, no puede moverse. Silva en realidad queda encerrado en esta Bogotá con sus libros, su biblioteca, sus plumas, su papel, su escritorio y nada más. Los grandes maestros, pues ya sabemos, estaban en Europa. Aquí, esa cultura de la cual venimos hablando, se pudo desarrollar, sin embargo, y gracias a esa conexión que se tuvo desde un principio, desde 1500, con la Europa. Mal o bien, claro, porque pues la conquista vino detrás o adelante. Sin embargo, esta cultura que se desarrolló acá de hecho, a contrapelo y con todas las dificultades posibles, pudo ser, como dijimos el video pasado, y eso es lo que me interesa a mí rescatar acá en el curso y homenajear de cierta manera a José Asunción Silva como un modelo o exponente de esa cultura a contrapelo que se vivió en toda la América Latina de por lo menos finales del siglo XIX y su continuación en el XX hasta lo que hoy conocemos como el boom americano de la escritura. García Márquez, Vargas Llosa, Rayuela de Cortázar, bueno, Octavio Paz. Todos estos escritores formaron una generación nueva en esta América Latina
que tenía sus vínculos, sus relaciones, su pasado en ese siglo XIX, que tuvo que formarse viajando hasta Europa y volver. Solo pocos lo lograron, claro. ¿Por qué? Pues porque solo los vecinos o los ricos o los hacendados podían pagar esos viajes. Y también comerciar y exportar e importar productos de las metrópolis a las colonias, como se conocía en el siglo XVIII, solo que acá ya éramos república. Ahora bien, la familia de Silva, aquí en la Bogotá, tenía una tienda de artículos y manufacturas europeas. Digamos, con eso se bandearon durante décadas y Silva va a heredar ese negocio, el cual va a hacer quebrar, claro, como muchas otras empresas que se le ocurrieron y también quebraron. Ese espíritu del autodidacta que van a encarnar, además de Silva, pues varios personajes tanto del siglo XIX como del XX, porque pues ustedes saben, García Márquez, Octavio Paz, Cortázar, todos de alguna u otra forma, tanto si viajaron o no a Europa e hicieron el mismo recorrido de Silva, tuvieron que afrontar una educación que no existía acá. Es decir, tuvieron que educarse a sí mismos usando sus propios medios. Y eso es lo que yo quiero proponerles hoy a ustedes, ser autodidacta. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Actualmente vivimos lo que llamamos la Internet. Y en la Internet existe la posibilidad de navegar, de volverse uno navegante, conseguir un barco y andar por la tierra en busca de nuevos sitios. Es decir, lo mismo que hoy vivimos virtualmente, los hombres en el siglo XV, en el siglo XVI, lo vivieron también analógicamente. Tuvieron que navegar y darse cuenta de la realidad del mundo. Ahora bien, eso es lo que nosotros hacemos actualmente con la Internet. Darnos cuenta del mundo, conocer al hombre, preguntarnos por los otros, viajar, descubrir, inquietarse. Claro, hoy no lo hacemos físicamente o analógicamente como hablan hoy los tecnócratas. Viajar mentalmente es posible, dijo Michel Tournier, gracias a quedarse en casa. Es decir, yo puedo quedarme en mi estudio y viajar por el mundo entero descubriendo lo mismo que descubrieron los hombres hace 5 siglos. Es posible gracias a la acumulación técnica, tecnológica, económica, social y política que hasta el día de hoy, siglo XXI, tenemos, mal o bien, y en unas partes más que otras, a lo largo del globo terráqueo. Ha sido posible eso gracias a la Internet, lo que conocemos como la globalización, solo que esa globalización tiene pues mucho que pensar. Es posible hoy hacerlo. Ahora bien, si nosotros nos proponemos viajar y descubrir nuevas tierras por nosotros mismos, pues tenemos que decidir entre dos opciones. O hacernos, por así decirlo, con un barco y una tripulación para ir a navegar, o pertenecer o hacerse miembro como tripulante de otro que va a navegar. Es decir, o emprendemos el viaje nosotros mismos o participamos del viaje de otros que tienen sus fines, sus objetivos, sus proyectos,
pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros queramos. Yo lo que les propongo hoy es hacerse a la mar solos, sin que nadie nos diga por dónde andar, a dónde ir, cómo y con quién. Entonces, vamos a coger nuestras cositas y nos vamos a ir lejos, sin que nadie nos dirija el paso, sin que nadie nos marque el camino, sin que nadie nos lleve como bueyes al matadero. Si vamos a ir solos y vamos a correr peligros, va a ser por nuestra cuenta, no por la cuenta de otro. Por eso la navegación en internet es tan delicada, tan problemática, tan crítica, porque como es cotidiana y es una cosa de todos los días, nosotros no nos damos cuenta. Trabajamos, estudiamos, hacemos amigos, hablamos con los familiares, es decir, mantenemos relaciones vía internet constantes, cotidianas, y por lo tanto no podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que nos proponen y lo que no nos proponen, entre lo que nos muestran y lo que no nos muestran. Pero sin embargo, y por ello mismo, propongo formarse un criterio propio. Sin un criterio propio, uno es como un tripulante cualquiera a las órdenes de cualquier capitán, que nos va a llevar seguramente a nuestra perdición en un 80% de probabilidades y quizá en un 20% a encontrar el dorado, pero una vez encontrado, ser súbdito y ser, digámoslo así, siervo de aquel navegante que con su nombre encontró esas tierras, encontró ese dorado. Estamos en la mejor época para formarnos a nosotros mismos. ¿Por qué lo digo? Por la internet. Es el medio, digámoslo así, tecnológico, que nos permite hacerlo, y nos permite hacerlo tanto en tiempo como en espacio, de una forma más óptima que los hombres del pasado. A los hombres del pasado les tocaba viajar, salir de sus casas y enfrentarse al mundo con su propio cuerpo. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo mentalmente, dentro de la casa, dentro del estudio, con un escritorio, con un par de libros y con la intención y las ganas totales de conocer, de admirarse, de pensar. Por ello, es la época más propicia para el autodidactismo, gracias a la internet. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hoy tenemos un sistema educativo o un modelo de escuela totalitario, por así decirlo. Es decir, con la internet y ayudados de ella, nos quieren dirigir prácticamente hasta la sonrisa para poder graduarnos, diplomarnos, evaluarnos todos nuestros conocimientos y saberes. Ahora bien, si es la época más propicia para viajar por uno mismo, ¿por qué en estos instantes nos están induciendo a una forma de totalitarismo educativo in extremis? Es decir, si la internet permite el viaje libre, ¿por qué estamos tan conducidos y dirigidos informáticamente por los mass media o los grupos de poder que tienen los mass media en sus manos? Hay una crítica muy fuerte, muy contundente, muy clara, que se gestó
en la segunda mitad del siglo XX gracias a un pensador llamado Ivan Illich. Este pensador austriaco, que vivió gran parte de su vida en México e hizo escuela allá, bueno, no escuela, sino una antiescuela, un instituto para la investigación y documentación por cuenta propia, de investigadores que venían de todos los ámbitos y todos los campos del saber, sin importar cuál ni dónde, llegaban ahí a investigar con él, a hacerse amigos, a conocer, a pensar, a admirarse, y no a diplomarse, a graduarse, a evaluarse. Gracias a este pensador austriaco podemos incursionar en una nueva teoría de la escuela, o, por decirlo así, una antiescuela, que tiene que ver con esta noción de autodidactismo que les he venido desarrollando en estos momentos. Si ustedes quieren pueden ir a investigar quién fue Illich, se los dejo de regalo. En la formación de este criterio propio que va a decirme a dónde ir está la raíz o el huevo del autodidactismo. El autodidactismo ha sido una corriente, por así decirlo, mundial y muy antigua. Nosotros podemos datarla desde los griegos o romanos, pero obviamente otros la datarán mucho antes, en donde somos partícipes como seres humanos de ese poder que hoy nos están quitando y que yo quiero que vuelvan a tener. Ahora bien, este poder es el poder educarse a uno mismo sin salir de casa, con los propios medios, con mis propios amigos, con mis propios libros. Estanislao Zuleta, un pensador colombiano que escribió su elogio a la dificultad y nos dio luz verde para emprender este viaje y esta educación por nosotros mismos, dio clases en nuestra Universidad Libre y por ello quiero homenajearlo hoy. Es gracias a él y a muchos otros, claro está, que podemos enterarnos de esta corriente, la corriente del autodidactismo, que es una corriente que no muestran los más media, que no les conviene, que no les interesa, pero que a nosotros, como seres humanos, tanto individuos como comunes, nos interesa, no, lo necesitamos, es vital para este mundo. Por ello, en la Universidad Libre de lo que se ha tratado desde un principio, acordémonos de la década de 1910 del siglo pasado, de lo que se ha encargado esta universidad es de formar hombres libres y de buenas costumbres, como alguna vez mi maestro de teoría política pues nos comentó, nos reveló. Y también quisiera hacerle un homenaje a él, claro. Todos los que nombro son homenajeados acá. Esta formación de hombres libres y de buenas costumbres, que fue la base o la propuesta de la Universidad Republicana o Libre posteriormente, quiero que sea nuestro lema, o uno de tantos que vamos a tener acá, nuestro lema y nos lo aprendamos de memoria, lo recordemos, lo pongamos en nuestro corazón, por así decirlo, y con ella emprender este viaje, empezar a leer por nosotros mismos, a estudiar, sin que nadie nos diga qué hacer. Ahora bien, hay dos ejemplos, y claro, muchos más, pero yo me acuerdo de estos dos, que nos pueden resumir todo esto que les he venido explicando hasta acá. El primero es una mujer, Virginia Woolf, una escritora afamada del siglo XX,
y que pues también, igual que Silva, tuvo una vida muy trágica, muy llena de peripecias, tragedias, episodios, frustraciones, tanto que al final de su vida pues decide suicidarse. Pero ella decía, siendo mujer en una sociedad, digámoslo así, machista para la época, esta mujer decía que lo único que necesita una mujer para educarse no es, como todos pensamos, una universidad, una matrícula, un colegio, un instituto, una escuela, diplomas, encargos, trabajos, investigaciones, etc. Nada, nada de eso. Lo único que necesita una mujer para educarse es un cuarto para ella, un escritorio, unos libros. Y es lo que yo les propongo acá. El segundo ejemplo es un niño, Arturo Rimbaud, el poeta de finales del siglo XIX, coetáneo de Silva, que decidió escribir prácticamente desde los 11 años, tomando ese oficio del escritor muy seriamente y tomándose también el autodidactismo como lema o forma de vida. Ustedes saben bien que Rimbaud, a lo largo de su pubertad, llamaríamos hoy, emprendió su gran viaje literario, poético, hizo revolucionar la cultura de su momento, de la Europa. Cambió las normas, cambió las leyes de la poesía, revolucionó todo el acervo cultural francés hasta el momento y le dio media vuelta. Para concluir, vimos que una mujer y un niño nos van a enseñar qué es el autodidactismo y no un hombre, un macho, como teníamos pensado o avalado por la historia oficial. Siempre hacerle caso a esos personajes raros, marginales, que no obedecen o no están en un centro. Se los dejo de regalo, búsquenlos, averígüenlos, léanlos y dense cuenta de que el autodidactismo, la formación de un criterio propio, la antiescuela, el ser autodidacta, en fin, es algo tan importante como comer, como ir al baño, como proporcionarle a nuestro cuerpo las necesidades fisiológicas de las cuales depende nuestra mente o nuestro espíritu, para usar una palabra del siglo XIX, también necesita y también requiere de cuidados, de alimento, de pan. Ahora bien, después de haber escuchado esta humilde reflexión acerca de nuestra tarea como seres humanos en un mundo que nos pide de alguna forma una comprensión global de lo que está pasando, y relacionado todo esto con nuestro poeta insigne y su época, además de unos ejemplos extraordinarios y hermosos de otros escritores a partir de Silva, vamos a pasar a la segunda sección de este video, que ya es más técnica. Vamos a recordar los ejercicios preparatorios para poder tejer y pensar. Y después vamos a pasar a la sección técnica del macramé tubular. Esta vez con el nudo base que les enseñé y su propia investigación en YouTube de esta técnica, voy a enseñarles a liberar los nudos, es decir, a crear cuerpos tridimensionales a partir del nudo base.
Esto con el fin de que el taller sea práctico en el sentido de que aprendan a tejer, pero tejer para pensar, no solo tejer. Bien, espero que hayan tomado nota y hecho una lista de los ejercicios preparatorios y de la técnica del macramé libre que les propuse. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de este video? El autodidactismo va a ser nuestra puerta o nuestra entrada a la enseñanza de cualquier cosa que nosotros nos propongamos. En este caso, una técnica en tejido y unos ejercicios que nos permitirán abrir nuestro pensamiento y nuestra memoria. Gracias, claro, también a la música que le hemos puesto al proyecto. Por lo tanto, me parece que podemos concluir el primer módulo con este video y entrar ya al segundo en el próximo con el tema en concreto de la depresión, según el autor Andrew Solomon. Vamos a ver un poco de conceptos psicológicos y psicoanalíticos que nos servirán como caja de herramientas para nuestra propia enfermedad. O, claro está, para nuestros seres queridos que sufren de ella. Cosas importantes. Voy a dejarles, como siempre, unas pequeñas tareas. Van a seguir tejiendo, escuchando la Maliconia de Beethoven, pero esta vez ya no van a tener que concentrarse en aprender la técnica, en que el tejido quede con un patrón o una geometría exacta. Van a liberarse y van a empezar a hacer nudos y nudos y nudos, mientras, ya les dije, recuerdan y piensan. Esto quiero que lo sigan haciendo, quiero que sigan investigando en YouTube algunas variaciones y vayan adelantando sus trabajos manuales. Quiero recordarles solo una última cosa. Necesito, y esto es burocrático, que llenen el formato de inscripción o registro que les voy a dejar en la descripción de este video, el enlace, para que lo pinchen y vayan y firmen asistencia. Esto con el fin de que el taller pueda continuar, claro está. No siendo más, espero que realmente disfruten esta nueva semana, puedan practicar lo que yo les propongo y descubran cosas nuevas en ustedes mismos. Muchas gracias por todo, nos veremos la próxima semana y los dejo con la última sección de este video, que es una lectura interpretativa o teatral o teatralizada del poema de Silva, el nocturno número 3. Les prometo de todo corazón que al final de nuestro curso, pues yo también me aprenderé el poema de memoria y se los declamaré con mi propia voz. Espero que los que escojan aprenderse el poema y declamarlo hagan su mejor esfuerzo y lo logren. Van a ver los resultados de tipo anímicos, psicológicos y físicos que van a beneficiarlos mucho, créanme. Hasta luego. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida, toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara,
por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre las blancuras nibias de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas, oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas.